Bueno, como venimos trabajando en el marco de la unidad 5, que trata sobre los pueblos indígenas de la Patagonia continental, en este caso nos vamos a referir a los mapuche, en primera instancia, en el caso de los mapuche chilenos, y la reorganización de su estructura y organización social a partir de la implantación del sistema de reducciones que, como vimos en clases previas, ocurrió hacia fines del siglo XIX. Nos vamos a centrar en la etnografía del antropólogo Luis Faron, que, como vimos también en clases previas, tiene la característica de ser un trabajo de investigación realizado a mediados del siglo XX desde una perspectiva estructural funcionalista propia de los estudios que se realizaban de manera general en aquella época. Entonces les recomiendo que consulten el material que empezamos a ver en la clase, el correspondiente a la unidad temática 5, en donde hicimos una breve caracterización del contexto de producción de la obra de Faron, cuáles son sus objetivos, sus principales líneas de indagación, las hipótesis y los antecedentes que toma para plantear una visión alternativa respecto de los cambios que ocurrieron a partir del sistema reduccional. En ese sentido, el material que vamos a trabajar acá se corresponde con el prólogo, el prefacio, la introducción, el capítulo 4, 6 y 9 específicamente, ¿sí? Los 3 primeros capítulos de la obra ya los trabajamos en las clases teóricas. Este se va a centrar específicamente en estos 3 capítulos para luego hacer una articulación con el segundo libro de Fanon, que es sobre el ritual y la religión mapuche en el contexto reduccional. El capítulo 4 se denomina los componentes de la reducción, y acá Faron va a desarrollar sus ideas centrales acerca de cómo él ve la relación que existe entre parentesco y residencia. Es decir, va a partir de un conjunto de ideas que él considera relevantes poner como antecedentes, es decir, como puntos de partida para los análisis. Una primera es la distinción entre cultura y sociedad, que ya comentamos en la clase anterior, es bien típico de estas propuestas funcionalistas, es decir, no se puede analizar ninguna práctica, ningún aspecto de la vida social y cultural de una sociedad si no se la hace en el marco de la relación que existe entre una pauta, una norma, un valor, una creencia respecto de cómo funciona, cómo se pone en práctica, cómo se interconecta con otros aspectos de la organización de la vida comunitaria. Entonces, analizar los valores culturales, es decir, las preferencias, en este caso, por ejemplo, cuáles podrían ser las relaciones de parentesco ideales, no tiene mucho sentido si ese análisis no se lo asocia con cómo las personas se están comportando, es decir, cómo se están organizando en tiempo presente para poder entender cuál es el alcance que tienen esos valores y esas creencias y esas normas culturales. Entonces, Faron va a decir que la patrilinealidad y la patrilocalidad son parte de la herencia cultural mapuche, es decir, va a mostrar cómo esto es una parte casi constitutiva de la cultura mapuche. Ahora bien, en este contexto reduccional, tanto una como otra han sufrido modificaciones y entonces su objetivo en este capítulo es mostrar, por un lado, cuáles serían los aspectos ideales de estas reglas y por otro lado, cuáles son las excepciones o las modificaciones que han sufrido a partir del ajuste ecológico a la vida en la reducción. Una de las cuestiones más interesantes que Faron plantea desde el comienzo del capítulo es cuáles son, desde su punto de vista, aquellos cambios fundamentales que se dan a partir de la vida reduccional. Es decir, si partimos de la base de que veníamos de una época en la cual había una relación mucho más estable entre los componentes del grupo de parentesco, pero a su vez una movilidad mucho más alta, es decir, una relación entre el territorio y el grupo de parentesco que era menos estable en ese sentido, porque los LOF, que después vamos a ver de qué se trata esta denominación, eran seminómades en el sentido de plantear una movilidad asociada a
las necesidades de la subsistencia, pero también en las épocas de conflicto bélico y en función de las alianzas de estas cuestiones políticas y cuestiones militares, pasamos ahora a una situación en la cual los mapuche ven reducida su movilidad espacial a partir de este sistema de implantación de reducciones. Entonces, las personas están obligadas de alguna manera a permanecer y a establecer su residencia por referencia a un territorio circunscripto por mecanismos legales y políticos ajenos al sistema y a los valores mapuche. Entonces, empieza a haber una nueva relación entre los patrilinajes, por eso Faron va a hablar de patrilinajes corporados, empieza a haber un nivel de cooperación y de organización social a nivel de la reducción, que es una novedad en términos de la historia mapuche. La exogamia, que antes operaba a nivel del grupo de parentesco, ahora va a operar a nivel de la reducción, entonces ahí vemos la importancia que adquiere esta unidad territorial para la organización social. La multilinealidad, es decir, la existencia de múltiples linajes al interior de una reducción. Esto va a plantear una serie de situaciones que Faron va a describir en este capítulo y en el capítulo 6 que tienen que ver con cómo se dan estas relaciones de poder entre aquellos linajes que están más vinculados o más cercanos genealógicamente al jefe o aquel que tiene en un determinado momento la posesión del título de merced. ¿Se acuerdan que el título de merced era aquel documento que determinaba que las personas que estaban vinculadas a ese jefe eran las que tenían el usufructo colectivo de las tierras de la reducción? Y por último, hay otro aspecto que Faron no se va a detener demasiado, pero que lo va a insinuar, y nosotros lo vamos a ver asociado a los textos de Aravena, de Zulc y de Salas, que es la importancia creciente de la familia nuclear como unidad mínima, ¿sí? Esto tiene que ver con una serie de procesos de segmentación de los linajes y también con la migración a la ciudad, que es un aspecto que trabajamos en la clase pasada. A partir de establecer cuáles serían los aspectos clave que Faron entiende que son producto de los cambios ocurridos en la etapa reduccional, él va a pasar a describir distintos conceptos que aparecen vinculados a la descripción del parentesco y la organización social mapuche. Va a empezar por aquella unidad que él entiende que, si bien está adquiriendo una importancia creciente como unidad mínima, recordemos que para él siempre la unidad mínima va a ser el linaje, ¿sí? De todas maneras, él va a decir que, que hay un término como familia que empieza a adoptarse, es decir, el término en español, porque en mapuche, en la lengua mapunzundún, no existe un término análogo a lo que en español llamamos familia, y que en todo caso se podría establecer como análogo de ruca, que estrictamente significa vivienda, pero en este caso sería aquellos que habitan o que conforman el grupo que habita la misma casa, ¿sí? Sin dar precisiones respecto de cuál es la composición. Entonces él juzga que es un poco apresurado vincular la ruca con la familia elemental o nuclear, como dice ahí en el texto. Otra cuestión es importante porque él dice, tal vez haya que pensar que la ruca en realidad refiere al linaje, a este grupo de parientes unidos patrilinealmente y que pueden eventualmente habitar una misma vivienda, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que también va a haber cambios en la vivienda que se van a registrar en este momento y que puede afectar la cantidad, ¿sí?, de personas que pueden compartir la residencia. Pasando a un nivel superior, él reconoce que existe, este término lof o lofche, la gente que pertenece al lof, para dar cuenta de este patrilinaje que en tiempos previos tenía una composición más estable, ¿sí?, y vinculada más que nada con
esta idea de grupo familiar extenso. Si bien, digamos, una cosa es el patrilinaje y otra cosa es el grupo familiar extenso, porque recuerden que este LOF estaba conformado por aquellas familias que estaban unidas patrilinealmente, pero que incluían miembros de otros patrilinajes, ¿sí? En este caso, las mujeres que, por la regla de exogamia, debían contraer matrimonio con individuos que no pertenecían a su patrilinaje. Entonces, al momento del matrimonio o de unirse en pareja, debían abandonar el territorio original, ¿sí? El territorio paterno, para ir a vivir al territorio de su cónyuge y de los parientes de su cónyuge, ¿sí? Bueno, ahí Faron va a establecer toda una serie de discusiones en torno al origen de este término, bueno, la etimología y el alcance que tiene, comparando con Titiev, ¿sí? Con Lachmann, estos autores que en la introducción vimos que son los que él toma como punto de referencia. Lo que tenemos que recordar siempre es que cuando hablamos de linaje estamos privilegiando la descendencia, ¿sí? Como criterio por encima de cualquier otro criterio. Es decir, nos estamos centrando en las uniones, ¿sí? Que existen, en los vínculos que existen entre las personas desde el punto de vista consanguíneo. En tal sentido, les recomiendo que consulten el material específico sobre parentesco que elaboramos desde la cátedra para tener bien presentes estas definiciones, asimismo las distintas formas de constituir parentesco. Además de la descendencia o filiación, también tenemos la alianza, ¿sí? Que refiere a todos aquellos individuos que se incorporan al grupo de parientes a partir de alianzas matrimoniales. Otra cuestión que me parece importante que presten atención en estas primeras páginas del capítulo es toda la discusión que él plantea en torno al término pariente y qué tipo de personas estarían incluidas dentro de esta categoría. Es decir, él va a plantear que hubo una serie de transformaciones históricas que ha hecho que la gente empiece a recordar cada vez menos generaciones de parientes y entonces así poder establecer un vínculo concreto y efectivo con aquellos antepasados que son de importancia social. ¿Se acuerdan que en la primera clase mencionamos esto a propósito de cuál es el valor que tiene el parentesco en este tipo de sociedades, que han atravesado distintos procesos de cambio, pero que uno de ellos tiene que ver específicamente con poder reconstruir un vínculo con aquella persona que ha sido la que ha obtenido el título de merced de tierras. Entonces, si bien dice Faron que las personas tienen dificultades para recordar a aquellos ancestros que van más allá de la cuarta generación ascendente, sí le otorgan importancia central a aquellos parientes con los cuales pueden establecer un vínculo concreto. Esto va a ser importante porque luego en el próximo texto que nosotros vamos a analizar, que es aquel que refiere a las relaciones que existen entre los vivos y los muertos, y siendo que Faron va a establecer un conjunto de categorías para organizar las relaciones de ascendencia entre ancestros más directos y menos directos con el ego, es decir, con la persona a la que, por ejemplo, se le hace una entrevista y se le pide que hable de sus antepasados, él va a decir, bueno, hay varios niveles, desde aquellos que incluyen parientes vivos hasta los que incluyen los parientes vivos y muertos, pero también aquellos que él va a llamar antepasados generalizados, que son personas con las que el ego nunca tuvo una relación, no conoce su nombre y no ha tenido, por supuesto, ninguna forma de vínculo real, ¿sí? Pero todas estas figuras, ya sea que se trate de personas que existieron realmente, como aquellos que aparentemente existieron en una época pero que se corresponde con el tiempo mítico, son también importantes a la hora de ejecutar determinado tipo de acciones que buscan o bien la propiciación de ciertos
de ciertos aspectos de la vida social, como por ejemplo las relaciones entre las personas, la búsqueda de pareja, etcétera, el bienestar, la salud, como también en propiciaciones de los bienes materiales, es decir, tanto sea de la agricultura como de cualquier actividad que tenga que ver con la subsistencia. Yendo ahora directamente a la cuestión de la estructura de los patrilinajes y su expresión espacial, aquí Faron va a decir, claramente que se mantiene el principio de descendencia unilineal, es decir, en ningún momento cambia esto a la consideración de una bilateralidad o de otras líneas posibles, salvo algunas excepciones que tienen que ver más con la organización doméstica, que vamos a ver en el siguiente capítulo, pero en términos estrictos él está concentrado en marcar la persistencia de la filiación unilineal como un principio básico y rector de la estructura social. Ahora bien, esto lo va a combinar con las nuevas alternativas de residencia para aquellos individuos que pertenecen a grupos unilineales. De manera que acaba de entrar en una discusión con algunos autores que, previo al trabajo de Faron, acuérdense estos autores Lachmann, Guevara, Titiev, habían estado más interesados por la reconstrucción evolutiva y los orígenes, mejor dicho, y la reconstrucción del proceso por el cual se modificaron estos grupos unilineales, que por vincular las situaciones concretas de la historia mapuche con modificaciones específicas en su estructura social. Entonces, él va a decir que los linajes se van a relajar de alguna manera, es decir, que las reglas que regían aparentemente, y en esto tengamos en cuenta que siempre se trata de una reconstrucción sobre la base de información bastante fragmentaria y no necesariamente recogida desde intereses similares o análogos a los intereses que tienen autores como Faron o que al menos tienen una formación antropológica. A partir de esa información apenas se pueden reconstruir algunas características de estos linajes, pero comparada a esa información de momentos previos con la actualidad, él va a decir que hay toda una serie de modificaciones que hacen a que estos linajes sean menos estrictos en cuanto a los criterios para inclusión de individuos, debido a toda la historia de enfrentamientos bélicos, las necesidades de reorganización, la disminución de la población y también la dispersión de esa población en el espacio como consecuencia de estos enfrentamientos y también de los distintos tipos de articulación entre los mapuche y los frentes económicos y coloniales. Si vamos a la página 89, ahí vamos a ver una representación, un diagrama parental, en el cual, a partir de un caso, ¿sí? En este caso la reducción al onqueo, Faron ilustra los distintos niveles de análisis que él propone para organizar los datos sobre el parentesco y la organización social mapuche. En este sentido, conviene recordar una vez más que se trata de unidades que Faron establece a los fines analíticos, es decir, como yo les ponía en una slide anterior, no son categorías EMIC, no es que los mapuches reconocen estos niveles, sino que él va a utilizar esta estrategia analítica que les servirá luego para poder reconocer a qué nivel se van a empezar a dar un conjunto de cambios que van a ser cruciales para la vida reduccional, articulando datos de la economía y también de todos aquellos cambios que vienen como consecuencia de unas nuevas regulaciones y leyes a partir de la relación que empiezan a tener los mapuches con el gobierno chileno, ya no con el gobierno colonial, sino con el Estado chileno moderno. Entonces, unidades como el sublinaje, por ejemplo, van a ser muy importantes al momento de entender por qué comienza un proceso de fragmentación y de parcelación al interior de las reducciones. Unidades como el linaje máximo, ¿sí?,
van a ser aquellas que van a tener más relevancia en los contextos rituales. Por eso es importante que no perdamos de vista que el sentido que tienen estas unidades analíticas van a estar en relación con el problema que vayamos a abordar. Se trate de la economía o se trate de, quienes pueden conformar una congregación ritual. Otra cuestión que me parece importante que identifiquemos, además de estos niveles de análisis que Faron introduce en su análisis de los distintos modos de inclusión de categorías de parientes en función de las relaciones más próximas o más distantes que tienen con un ego, es salir del nivel del linaje para empezar a ver de qué manera estas relaciones tienen lugar en el contexto de la reducción. Él va a plantear esto de manera sumamente enfática. ¿Por qué? Porque él considera que esta nueva realidad territorial impone un conjunto de transformaciones como veníamos señalando antes. Entonces, uno de los aspectos que va a remarcar es cómo se modifica el alcance de la identificación de un individuo no ya solamente con un linaje, sino con la comunidad de la reducción. Y va a decir que esta identificación es con el nombre de la reducción o con el líder, el jefe, cabeza de reducción, no siempre es del todo precisa, aunque sí hay mayor afinidad y mayor identificación con la región, ¿sí? Entonces ahí aparece un conjunto de elementos que hacen a pensar en una progresiva regionalización de las reducciones mapuche. Y esto va a tener impacto cuando veamos el siguiente texto en lo que él va a llamar las deidades regionales, ¿sí? Acá vamos a ver que hay cuestiones vinculadas con topónimos, con áreas que son importantes desde el punto de vista de la subsistencia, pero que también tienen un valor simbólico. Por último, él dice que hay una mayor identificación con un nivel que es macro-reduccional, que es con la congregación ritual. La congregación ritual reúne familias y personas que no necesariamente pertenecen a la familia, pero que están unidas al patrilinaje, o mejor dicho, a los varios patrilinajes que están vinculados en varias reducciones. Entonces, en el capítulo 9 vamos a analizar cuál es la conformación y cuál es el rol de la congregación ritual, y lo vamos a profundizar cuando veamos el próximo texto de Faron. Una parte del capítulo va a estar dedicada entonces a analizar esto que él va a denominar los grupos residenciales de parentesco. El autor va a proponer este concepto y lo va a definir, tal como ustedes lo pueden ver aquí en la diapositiva, y va a hacer una serie de advertencias respecto de cómo entender la conformación y el sentido que tiene para los mapuches reduccionales este conjunto social. Por un lado va a decir que está integrado por aquellos varones que están emparentados por la vía patrilineal, incluyendo a sus esposas y a sus hijos sin descendencia. En este sentido va a decir, podríamos hacer una analogía con la composición del lof o lofche, pero esto nos traería tal vez algunos problemas cuando atendemos a circunstancias que se van a dar en el marco de las reducciones que no existían previamente a este momento histórico. Entonces, él va a decir, atención con estas analogías, lo mismo que plantear una definición coextensiva, es decir, tomar el grupo residencial de parentesco como análogo a la reducción. ¿Por qué? Porque va a haber reducciones que van a estar conformadas por más de un grupo residencial de parentesco, porque van a ser reducciones multilineales, y esto se va a deber a un conjunto de alianzas que van a establecer aquellas personas que han sido o bien expulsadas de los territorios originales o que por alguna razón han debido modificar la residencia que originalmente se les había dado o habían quedado fuera de la distribución de títulos de merced. Entonces, lo que hay que pensar, dice Faron, es quiénes son las personas que están vinculadas,
por qué tipo de lazos están vinculados y qué efectos tiene eso sobre la organización social de todos los días, es decir, aquella que influye en el modo en que se realizan las tareas de subsistencia, de reproducción social, es decir, todo lo que implica el cuidado de los miembros del hogar, también las actividades vinculadas a las ceremonias o cualquier otra instancia que requiera de la cooperación entre conjuntos emparentados. También, por supuesto, para establecer las reglas de endogamia y exogamia respecto de los matrimonios. Él va a plantear que hay un porcentaje de las reducciones del área de la Araucanía que tienen un solo grupo de parentesco como centro de su conformación, por oposición a otras regiones en las que esta situación de reducciones multilineales es mucho más frecuente. Lo que interesa de esta definición es que el criterio de residencia va a prevalecer por el de filiación para determinar quiénes viven juntos y quiénes cooperan cotidianamente en actividades concretas, ya sea económicas como también ceremoniales. De manera que él va a recuperar esta idea de parentesco por compromiso que propuso Murdoch, y está vinculado un poco con los segmentos que son externos al patrilineaje, es decir, todas aquellas relaciones que vienen a partir de los matrimonios y de las mujeres que se integran al grupo residencial de parentesco por vía de las instituciones matrimoniales. En lo que sigue, Faron se va a concentrar en el rol que asumen las mujeres en la época reduccional. Con esto se refiere específicamente a la posición de las mujeres que no son originarias o nacidas dentro de un determinado patrilinaje, es decir, aquellas mujeres que por la regla de exogamia provienen del exterior. Entonces él va a analizar varias cuestiones que tienen que ver con la posición social, el estatus que van a tener estas mujeres en función de un conjunto de circunstancias, ya sea que provienen de una reducción con la que existen lazos de alianza previos a través de matrimonios matrilaterales, por ejemplo, o si esta mujer viene de una reducción lejana, tanto en términos espaciales como en términos de los lazos de parentesco. También la situación de las mujeres va a variar en función de cómo están o cómo han estado registradas desde el momento de la radicación, es decir, desde el momento en el que se otorgaron tierras para usufructo de los miembros de una determinada reducción a la que ella pertenece. Acá es importante remarcar que, al igual que se acuerdan en el caso de los Selknam, es raro que una mujer permanezca soltera o viuda mucho tiempo. En general, estas situaciones tienden a compensarse contrayendo matrimonio, ya sea bien tempranamente en el caso de las mujeres solteras o en el caso de las mujeres que estuvieron casadas en algún momento. Hay una serie de instituciones como el levirato, por ejemplo, que se ocupa de que el hermano de un hombre que ha fallecido pueda contraer matrimonio o incorporar como una segunda esposa, a veces simultáneamente, ya no en el momento de las reducciones, pero sí en momentos previos a la viuda de su hermano. Entonces, también esto dependerá de si la mujer tiene tierras en su reducción natal a su nombre, a su posibilidad de usufructo, y esto se va a ver ya entrado el siglo XX, mediados del siglo XX, en el momento en el que Faron empieza a identificar que a instancias de estas modificaciones en las leyes del gobierno chileno hay una posibilidad de que las mujeres tengan tierra en propiedad privada o casi privada de la misma manera que los hombres, cosa que esto antes no ocurría. Entonces, puede haber mujeres que incluso, dice Faron, se casen uxorilocalmente, es decir, que esta residencia, en lugar de ser patrilocal como regla, es decir, que la mujer salga de su reducción para ir a vivir a la reducción de su esposo, ocurra lo contrario, es decir, incorpore a su esposo como parte de la reducción natal. Entonces esta situación anómala
puede ocurrir, sobre todo en el caso que los hombres se hayan quedado sin tierra por diversos motivos. Entonces, él va a ir analizando a lo largo de estas páginas que siguen cuáles son las distintas situaciones por las cuales las mujeres pueden tener estatus variables, lo que tiene implicancias no solamente a nivel económico, sino también a nivel social y simbólico, también en el caso de las instancias ceremoniales, donde van a jugar un poco las representaciones que se tenga de las mujeres, sobre todo porque Faron dice, bueno, en definitiva son ellas las que tienen una relación más inestable y menos permanente con los linajes. Entonces, por ejemplo, a propósito de situaciones que pueden vincularse con la brujería o con algún otro tipo de tensión o conflicto social, muchas veces va a estar en las mujeres externas al patrilinaje la sospecha o la atribución de responsabilidad frente a esas situaciones. Otro aspecto importante para cerrar este capítulo es la referencia a los linajes dominantes y subordinados como un elemento importante a tener en cuenta en este contexto reduccional, donde, como decíamos antes, muchas de las reducciones se han conformado de manera multilineal. Y esto tiene que ver con cambios en la economía, en el acceso a la tierra, pero también con cambios en el liderazgo, ¿sí? En aquellas personas que asumieron de distinta manera y con distinto nivel de autoridad y poder la conducción de los asuntos que tienen que ver con lo civil, con lo religioso, con lo político-militar. Para esto nosotros tenemos bibliografía específica en la asignatura, en especial los textos de Bengoa, de Bocara y también de Salas, y por supuesto si lo vinculamos con lo que ocurre del lado este de la cordillera, también podemos establecer algunas vinculaciones con el texto de Nacusi. Esto quiere decir que vamos a tener que mirar esta novedad estructural en cuanto a la composición y la organización de las reducciones a la luz de todos estos cambios que ocurrieron en este plano, en el jurídico, en el político, en el militar. No olvidemos también el impacto que han tenido decisiones del gobierno chileno, algunas de las cuales también sintetiza Aravena. En definitiva, lo que me interesa recalcar en este análisis del capítulo 4 son todos los aspectos que podríamos reconocer como del parentesco tradicional, entre comillas, es decir, aquellos que, como dice Faron en la primera página del capítulo, son parte de la herencia cultural mapuche, pero también tomar nota de todas estas modificaciones que ocurrieron a lo largo del último medio siglo, que es el que se ocupa Faron, es decir, desde la implantación del sistema reduccional hasta mediados del siglo XX. Bueno, y hasta acá llegamos con el capítulo 4. Como les señalo al final de la slide anterior, ustedes pueden ampliar todas estas cuestiones vinculadas con la dimensión política de la organización de las reducciones a partir de lo planteado en los capítulos 3 y 5 de Faron, y también van a poder continuar leyendo el capítulo 6, y el capítulo 9, que dan cuenta de la organización doméstica y de la composición de la congregación ritual. Sobre este último punto vamos a articularlo con el siguiente material que les vamos a preparar y les vamos a dejar en aulas web para que ustedes hagan esta conexión entre el análisis de la organización social y la estructura social que Faron plantea y su análisis de la religión y los rituales mapuche en el contexto reduccional. El capítulo 6 tiene algunos casos, es descriptivo de situaciones en las cuales se ponen de relieve las diferentes circunstancias que pueden afectar las relaciones de parentesco, las relaciones entre los géneros, entre las generaciones en la reducción, las distintas excepciones que se pueden dar a las reglas que idealmente describe Faron en este capítulo 4, y el autor va a desarrollar un conjunto de casos que a ustedes les van a servir para poder poner, digamos,
en ejemplos concretos estas reglas, estas pautas y estas cuestiones que están desarrolladas de manera más teórica en este primer capítulo.